público. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora Vanessa, le escucho. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todas las personas que están participando hoy de esta charla, que es de información, de aprendizaje, de mucho conocimiento, una charla que nos sirve a todas las mujeres, a toda esa información que es muy valiosa para todas en cualquier etapa de la vida en que nos encontremos, porque todas igual vamos a pasar por la menopausia, entonces es muy importante que estemos informadas y que conozcamos una parte del cuerpo que es desde mi área de trabajo, que es la parte de fisioterapia del piso pélvico. Mi enfoque es ese, cómo podemos conocer esta zona, cómo vamos a trabajarla y qué tenemos que tener en cuanto, cuidado en cuanto a la prevención para poder tener, llegar a esa etapa sin presentar alteraciones o disminuyendo esos riesgos de alteraciones. Entonces, les voy a compartir por acá mi presentación. Me voy a ver, denme un segundito. ¿Me están viendo? Sí, doctora, la estamos viendo y escuchando, Sí. estamos viendo su pantalla compartida. Bien. Ay, Dios, acá. Listo. Entonces me presento. Mi nombre es Vanessa Meneses. Yo soy fisioterapeuta de la Universidad CES. Me especialicé en fisioterapia pélvica internacional, toda la parte uroginecológica y sexualidad en Brasil. Actualmente me desempeño como fisioterapeuta solo en esta área pélvica y atiendo a todas las mujeres en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, pasando pues como por todos los procesos de gestación, menopausia, atiendo pacientes pediátricos. Entonces es muy importante lo que les voy a mostrar, porque tal vez muchas de ustedes incluso nunca antes habían escuchado que tenemos pues como una zona tan importante como es el piso pélvico. Mi enfoque en este día va a ser hacia la menopausia. ¿Por qué? Porque es una etapa donde vemos que es donde el cuerpo nos va pasando muchas veces la factura de todas esas alteraciones o de todos los riesgos en los que estuvimos expuestos durante todos los años de la vida. Tenemos en cuenta también, acá es muy importante que tengamos en cuenta que la menopausia es un proceso biológico natural. Al ser un proceso biológico natural, hay unos cambios que nuestro cuerpo hace que vienen con ese mismo, ligados a ese mismo proceso. Y una etapa muy interesante es la menopausia. Se considera que las mujeres empiezan esa etapa de menopausia entre los 45 y 55 años, y eso se va dando principalmente por unos cambios asociados a los cambios hormonales. Principalmente esos cambios se dan porque nuestros ovarios dejan de producir hormonas que hacen que se den a nivel fisiológico y metabólico diferentes cambios en esas estructuras, como cuáles. Entonces encontramos que muchas de esas síntomas que empiezan en la menopausia se asocian, por ejemplo, a dolores de cabeza, sensación de calor, sensación de sofocos, muchas veces cambios en la memoria, cambios en los estados de ánimo, cambios en la firmeza de la piel, pérdida del cabello, dolores articulares, palpitaciones, cambios cardiovasculares. Empiezan en la parte pélvica específicamente síntomas como la incontinencia. Podemos empezar a tener dolores a nivel del pecho, podemos sentir esos cambios en los ciclos menstruales, que es la parte de premenopausia, que nos van dando un aviso de que esa reserva hormonal y esos ovarios ya están dejando de hacer esa producción, y que estaremos pues en esta etapa consecutivamente, que es pues la menopausia. Cambios a nivel de las estructuras de la vagina. Entonces vemos que es unos cambios a nivel sistémico
Sin embargo, acá en general vemos muchas cosas que pueden pasar en nuestro cuerpo, pero detalladamente no conocemos una muy importante, que es los efectos a nivel muscular y esquelético. A nivel muscular y esquelético hay tres cosas muy importantes, porque voy a hablar desde esa parte muscular y esquelética, porque yo como fisioterapeuta abordo toda la parte del movimiento corporal humano, ¿cierto? Y el movimiento nos lo facilita una integración de los sistemas muscular, articular, neurológico, circulatorio, y específicamente en la menopausia hay unos cambios que pueden empezar, digamos, a mostrarnos también a nivel de los músculos específicos del piso pélvico, unas disfunciones. Dentro de esos cambios que encontramos a nivel musculoesquelético tenemos cambios en la densidad ósea. Podemos encontrar que el calcio, todas esas reservas de los huesos se van disminuyendo, por eso tenemos mucha propensión de pronto a tener fracturas, a la osteoporosis, por esos mismos cambios en esa densidad ósea. Otra cosa muy importante es en la masa muscular, y recordemos que todo nuestro cuerpo tiene músculos, pues esos músculos son de control voluntario y esos músculos empiezan a disminuir en sus miofibrillas, es decir, ¿qué es eso? Que esos músculos se van como atrofiando, van poniéndose, van perdiendo esa masa muscular, y no solo externamente o no solo lo que vemos, sino que a nivel pélvico, ya les voy a mostrar también qué puede pasar. Y también va disminuyendo el colágeno asociado a esos cambios hormonales, y ese colágeno es muy importante porque el colágeno es el que le da la capacidad a estos tejidos de ser elásticos, de tener estabilidad, de tener esa turgencia, como ese grosor también. Entonces, si perdemos densidad ósea, perdemos masa muscular y perdemos colágeno, pueden aparecer síntomas asociados a debilidad muscular o a pérdidas de elasticidad en todos los tejidos del cuerpo. Hay una zona muy importante que es la que yo les quiero hacer énfasis hoy, que es el piso pélvico. El piso pélvico, tal vez muchas veces nos dicen el piso pélvico, el piso pélvico, el piso pélvico, o tal vez no lo hayamos escuchado nunca. Y el piso pélvico, como su nombre lo dice, es un conjunto de músculos, ligamentos, tejido conectivo que está en el piso o en el fondo de esta pelvis. En esta imagen vemos una figura viéndola desde la parte superior. Entonces vemos que nuestra pelvis y nuestros huesos están trabajando en conjunto con unos músculos, y estos músculos del piso pélvico reciben ese nombre porque son la base, el suelo o el fondo de nuestra pelvis. Son músculos muy importantes porque si bien lo vemos, este piso pélvico es un gran sistema de soporte de todo lo que tenemos encima. Y además de ese soporte, que es una de las funciones principales, que es dar ese sostén a todo lo que hay encima, principalmente a los órganos que encontramos en la parte pélvica, como la vejiga, el útero y el recto, también son músculos que nos van a aportar mucho en la continencia. Acá la presentación me cambió pues como un poco como el tamaño y se me cortaron las palabritas, pero les voy a ir mostrando y explicando cada cosa. La continencia depende mucho de la buena calidad que tengamos en estos tejidos. Y si ya nombramos que de pronto la menopausia es un factor de riesgo de debilidad porque esa masa muscular, ese colágeno por la acción hormonal que va disminuyendo se va afectando, entonces es muy importante ponerle cuidado a síntomas de alarma que nos muestren que estamos teniendo escapes de orina o de materia fecal. ¿Por qué? Porque este sistema muscular está directamente involucrado en esa función de ayudarnos a retener orina y materia fecal, o de ayudarnos al vaciamiento cuando deseamos orinar o defecar relajándose. Entonces estos músculos tienen que trabajar muy coordinados con la vejiga y con el recto de acuerdo a eso. Si queremos orinar, que estos músculos suelten para vaciar todo. Si es el momento del llenado, estos músculos tienen que estar firmes para que no tengamos escapes. Y otra parte muy importante, y es la función sexual,
estos músculos tienen un gran papel en nuestra parte sexual. Si bien en la sexualidad hay muchos factores que interfieren, como esa parte hormonal que nos ayuda a tener una mejor lubricación, a no sentir sequedad. Si tenemos estos músculos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos músculos son los que nos dan esa tonicidad a toda la zona vaginal. Entonces estos músculos son importantes para poder tener la sensación de contacto con lo que entra a la vagina. Y son los músculos que también se mueven durante el orgasmo. Entonces encontramos mucho en la menopausia que hay mujeres que no sienten orgasmo, incluso no solo asociado a la menopausia. Hay muchas mujeres que durante su vida no han experimentado un orgasmo y alguna vez se han preguntado si ese piso pélvico está en buenas condiciones para que todas esas sensaciones a nivel sexual sean sentidas, sean placenteras, sean más intensas. Entonces es algo muy importante esta zona del cuerpo, porque si bien hay muchos factores que predisponen a que estos músculos vayan perdiendo calidad, entre ellos uno de los más importantes es el proceso de envejecimiento y la menopausia junto con los embarazos. Si estamos bien informadas y si consultamos siempre a tiempo, vamos a poder tener diferentes opciones para prevenir y para no llegar a condiciones donde alteraciones en esta zona nos afecten nuestra calidad de vida y podamos disfrutar, porque ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de una relación sexual? Es el placer, ¿cierto? No es cumplir, no es solo la parte reproductiva. El objetivo de la parte sexual también es el placer y estos músculos tienen una gran importancia en esa parte sexual. ¿Qué factores, además de la menopausia, me pueden llevar a alteraciones o disfunciones de nuestro piso pélvico? La obesidad y el sobrepeso. Y acá es muy importante resaltar que durante la menopausia, como vemos que hay esos cambios metabólicos, muchas veces nuestro metabolismo se vuelve más lento. Y ese metabolismo, al ser más lento, entonces se va dando un acúmulo más de grasa en zonas que en las mujeres es más asociada a la parte abdominal. Entonces, tener más de un factor de riesgo asociado, por ejemplo, estamos en la menopausia, pero además estamos con sobrepeso, pero además tuvimos embarazos, tuvimos traumas en los partos, pero además también tengo estreñimiento. Todas esas son cosas que se unen y que nos pueden alterar nuestro piso pélvico. Nuestro piso pélvico es muy importante. Nuestro piso pélvico, como el nombre lo dice, es el fondo, es el suelo, es la base de esa zona pélvica que carga todo lo que hay encima. Entonces, esta zona hay que conocerla, hay que cuidarla, y si hay factores de riesgo que nos exponen a que esta zona se altere o se debilite, empezar a prevenir. ¿Cómo? Entonces, obesidad, sobrepeso, manteniendo una buena dieta, manteniendo una buena actividad física. En cuanto a los embarazos y los partos, es muy importante que si tenemos hijas, si tenemos sobrinas, todas las mujeres que estén en etapa reproductiva, que quieran gestaciones, hacer una preparación de ese piso pélvico y una recuperación después. ¿Para qué? Para que a futuro, a largo plazo, estos músculos no nos sorprenda pues como con problemitas que ya les vamos a mencionar cuáles son los más comunes que se encuentran alrededor de la menopausia. Hay factores hereditarios también, hay factores hereditarios como ¿qué? Que nos pueden predisponer a alteraciones del piso pélvico, de estos músculos. Por ejemplo, la calidad de los tejidos. Las mujeres blancas tendemos a tener las fibras de colágeno más laxas. Entonces, ese colágeno es muy importante para dar soporte, estabilidad, sostén, tanto a los ligamentos como a los músculos como a los tejidos. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. El proceso de envejecimiento, la tos crónica, ejercicios que nos aumenten las presiones dentro del abdomen como ejercicios de impacto, manejar cargas pesadas, muy importante, malas posturas. Vemos que muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos teniendo hábitos que nos van cambiando nuestra postura y la postura influye mucho en nuestra parte pélvica. Muchas veces estamos en posiciones donde estamos totalmente cargadas hacia adelante, porque además, como lo vieron en la menopausia, se pueden dar cambios en el ánimo. Entonces muchas veces esos cambios en el ánimo los demostramos no solo
a nivel emocional, sino también físicamente adoptamos posturas que nos pueden predisponer a que se vaya sobrecargando más ese piso pélvico, el estreñimiento porque no tenemos una buena hidratación, no nos movemos tanto. Entonces hay que llegar a esta etapa activas, con buenos hábitos para prevenir alteraciones como las que les voy a mostrar. Entonces es muy importante tener un equilibrio entre todos nuestros tejidos, los músculos, el tejido conectivo que son esos ligamentos, las fascias, los nervios, nuestra parte circulatoria. Acá viendo como viéndolo como en esta imagen, un lazo debe tener todas sus fibras íntegras. No debemos tener ese lazo con esas fibras flojas, no debemos tener ese lazo o esa zona con debilidad, pero tampoco podemos llegar al punto donde esos músculos se generen tensión. Y muchas veces esa tensión no podemos dejar que se vaya a los extremos, ni muy flojo ni muy tenso. Muy flojo nos puede presentar una sintomatología en el piso pélvico y muy tenso también. ¿Qué encontramos asociado a tensión en el piso pélvico en la menopausia? Muchas veces por esa sequedad que se dan de la vagina, empiezan a tener las mujeres síntomas de dolor en la relación sexual por la falta de lubricación, también ardor porque hay un tejido que está seco, que no se está nutriendo bien, y ahí es importante entonces complementar con todos el equipo interdisciplinario, el soporte hormonal. ¿Para qué? Para que esos tejidos estén más vivos, porque no debemos dejar que nuestros músculos y nuestro cuerpo estén en un punto donde esté tan flojo que no haga su función, pero tampoco esté tan tenso que no me permita moverme ni disfrutar, por ejemplo, una relación sexual. ¿Cuáles son los síntomas de disfunción de piso pélvico más encontrados en la menopausia? Entonces, la incontinencia urinaria o fecal, el prolapso, que es la caída de órganos pélvicos, y la disfunción sexual. Ahí en la disfunción sexual encontramos dos cosas: dolor por sequedad, por que esos músculos no están como hidratados, no están vivos, no están oxigenados, pero también encontramos muchas veces que por la disminución de la masa muscular, esos tejidos se atrofian y la mujer puede tener síntomas de laxitud en esa zona. Entonces hay que evaluar muy bien cada caso, cada mujer para saber cómo tiene su piso pélvico y qué es lo que necesita. Y también reforzar que todos los síntomas, así sea una gotica de orina, así sea una sensación de pesadez, bajita, no esperar. ¿Por qué? Porque según los estudios, las mujeres esperan entre 4 y 5 años para hablar con su ginecólogo de todos estos problemas, ¿cierto? Pensando que eso se va a resolver solo o pensando que es normal de la etapa, pensando que le va a funcionar lo mismo que a la vecina le dieron, y no, cada una es un mundo diferente, cada una tiene unos síntomas diferentes, cada una vive esta etapa de manera diferente. Entonces por eso es muy importante reconocer estos síntomas, y si los estamos presentando, acudir a consultar con los especialistas. ¿Para qué? Para que esto no vaya a progresar, porque lastimosamente en las mujeres los factores de riesgo para que estos problemas aumenten no paran, sino que con la edad aumentan. Entonces es muy, muy importante trabajarlos a tiempo. ¿Qué es entonces la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria es cualquier pérdida involuntaria de orina. Y esta incontinencia urinaria se caracteriza ¿por qué? Porque hay 3 tipos: una de esfuerzos, una de urgencia y una mixta. Continencia urinaria de esfuerzos es principalmente cuando la mujer hace cualquier presión que se genera dentro del abdomen, una tos, una risa, un estornudo, un ejercicio, levantó algún objeto y gotea. Eso es un síntoma de incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso se puede presentar, ¿por qué? Por debilidad del piso pélvico, esos músculos que les mostré al principio, que van perdiendo sus cualidades, sus características, su movimiento,
y esas presiones que se generan dentro del cuerpo le ganan. Otra es la incontinencia urinaria de urgencia, que es una necesidad imperiosa de ir al baño, de correr al baño. No sé acá por qué no me mostró las imágenes, no me las sacó, pero entonces es una necesidad imperiosa de correr al baño, como que no vamos a aguantar. Es un síntoma, es otro tipo de incontinencia, o sea, que no se nos salga la orina no significa que no tenemos, puede haber otros tipos de incontinencia como la de urgencia. Y eso, ¿quién lo diagnostica? Con los síntomas y con exámenes complementarios, los ginecólogos, los especialistas en esta área. Y la incontinencia mixta que combina las dos. Otra cosa muy frecuente en las mujeres es la incontinencia fecal y también la incontinencia anal. La incontinencia fecal es la pérdida involuntaria y repetida de heces por el ano. Muchas veces alrededor de la menopausia encontramos que ese músculo no está en buenas condiciones y ese músculo es el encargado de retener. Y encontramos alrededor del ano poquitos de materia fecal o encontramos que tenemos un gasecito y no lo encontramos. Si esto es repetitivo, o sea, una cosa es una diarrea, una cosa es un gasecito ocasional que, bueno, voluntariamente o por alguna causa externa y extrema se me salió, pero si eso es algo repetitivo hay que ponerle cuidado. Esos músculos del piso pélvico puede que no estén, que estén debilitados, puede que por los cambios que hemos visto hayan perdido calidad, hayan perdido propiedades, y además son músculos que no hemos entrenado porque no conocíamos. Entonces es muy importante trabajar esta parte, primero reconociendo si a mí me ha pasado para poder empezar a trabajar. Ese es otro de los síntomas de alteración del piso pélvico. Otro es los prolapsos genitales, que es un descenso de los órganos contenido dentro de la pelvis. ¿Cuántas de ustedes no han escuchado a sus amigas decir me operaron porque se me salía una bolita, me pusieron una malla porque sentía un bultico, o yo cuando me hago el aseo genital toco ahí una masita? Pero a mí eso me da susto, pero no, yo no voy a ir todavía, voy a esperar que eso se me entre solo, ¿cierto? Esos prolapsos son asociados y se encuentran mucho en las mujeres porque, como vemos en la menopausia, la calidad del colágeno, el tejido que sostiene y la masa muscular que cambia, que se va atrofiando, y esos conjuntos, esas cosas son las que nos dan el soporte a esos órganos. Si nuestros tejidos no están bien soportados, ¿qué puede pasar? Si yo no cuido las fuerzas, si yo no cuido el peso, si yo no me cuido de los cuadros gripales, si no me cuido del estreñimiento, además de ejercicios o actividades que hago en el día a día, mala postura, pueden ir sobrecargando estos músculos, esta zona, y el peso de esos órganos ir cayendo y asomarse por la vagina. Entonces es muy frecuente encontrar esto en las mujeres y es muy importante trabajar todo eso, porque si bien nadie se muere de estas cosas, sí afectan mucho la calidad de vida. Y otra cosa muy importante son las disfunciones sexuales que encontramos alrededor de la menopausia. Una de las más frecuentes es el dolor. Las mujeres no quieren tener las relaciones sexuales porque les duele. ¿Y por qué duele? Por sequedad, porque el tejido ha cambiado y ha bajado su elasticidad, y también porque hay tensión en esos músculos. Si a mí me duele, obviamente mi músculo, en lugar de relajarse para permitir esa penetración, va a tender a tensionarse. Entonces, ahí es muy importante tener herramientas para trabajar esa parte de lubricación, de sequedad, de que el tejido esté mejor. Y otra cosa que puede pasar, que les menciona que es otra cosa que sienten mucho las mujeres en la menopausia, es la hiperlaxitud vaginal. ¿Esto qué es la hiperlaxitud vaginal? Es que esos músculos, digámoslo así en términos coloquiales, los sentimos como anchos, como flojos, como que no tenemos buen contacto no sentimos, entonces no hay orgasmo, no tenemos buena sensibilidad, sentimos que la vagina es un espacio hueco, pero no hay ninguna sensación. Y estas son disfunciones que muchas mujeres se callan, ¿cierto? Es muy importante trabajarlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, el objetivo de la relación sexual, ya en esta etapa, si no es fines reproductivos, ¿cuál es el objetivo de la relación sexual? El placer. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué podemos hacer para trabajar esto en nuestra vida? Primero, prevención. Entonces, prevención, ¿cómo? Con eso que estamos haciendo hoy. Estando informados, sabiendo qué cambios hace el cuerpo, sabiendo
qué puede pasar y a qué está expuesta de pronto la mujer que ha tenido muchos factores de riesgo, cuáles son los síntomas y ya vamos a ver cómo podemos tratarlos. Entonces, la prevención es muy importante, primero estando informadas y estando apersonadas de nuestro cuerpo, de nuestra salud, no normalizar todo, tenemos que hablar de estos temas, esta zona es muy tabú, pero es hora de que ya empecemos a hablar y a conocer y a tratar y a cuidarnos como mujeres. Otra cosa es la comunicación, es muy importante que les manifiesten todos los síntomas que tengan a su ginecólogo de confianza, a su ginecólogo que les hace sus chequeos de rutina. ¿Por qué? Porque, como les digo, estas son cosas que muchas mujeres padecen, pero que no muchas hablan. Entonces, es muy importante la comunicación con los especialistas para encontrar un tratamiento adecuado para cada caso y para cada mujer. Y un trabajo multidisciplinario, ¿por qué? Porque digamos que en este caso mi trabajo es complementar y apoyar desde una parte muscular ese proceso que se está dando en la menopausia, el médico hace desde otro enfoque. Si necesitamos apoyo psicológico, emocional, el psicólogo va a hacer otro enfoque, ¿cierto? Porque a veces hay trastornos que nos llevan a emocionalmente a estar inestables, pero entonces que tener en cuenta que siempre hay un trabajo multidisciplinario y que siempre hay personas, sabemos personas interesadas en esta etapa, en esta parte de la mujer y que hay tratamientos y hay opciones. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento? Entonces, siempre la fisioterapia de piso pélvico es muy importante. ¿Por qué? Porque en la fisioterapia de piso pélvico nos ayuda a mantener en buenas condiciones los músculos, a mantener una buena postura, a mantener unos buenos hábitos, nos ayuda a mantener nuestros músculos del piso pélvico vivos. ¿Por qué? Porque cuando movemos estos músculos, el movimiento, como cuando hacemos ejercicio, nos genera que aumente el flujo de sangre ahí, que aumente la oxigenación, que aumente la vascularización y eso nos ayuda a mejorar también esta parte. Hay diferentes herramientas que usamos en fisioterapia como la electroestimulación, que son corrientes que nos ayudan a estimular el tejido. ¿Para qué? Para que llegue más sangre ahí y esté más nutrido. Ya les vamos a mostrar otras herramientas que usamos desde fisioterapia de acuerdo a cada caso. Otra cosa muy importante es el soporte farmacológico. Esto lo hacen los ginecólogos evaluando cada caso de la mujer. Entonces encontramos que hay soporte hormonal tomadito, hay soporte hormonal en crema aplicada, hay soporte hormonal en parchecitos. Por eso hay que tener mucha confianza con su especialista. ¿Para qué? Para que le hable y encuentren cuál es el método que nos va a complementar esa parte hormonal, esa deficiencia hormonal que se está dando. ¿Para qué? Para que los síntomas que de pronto nos estén incomodando sean más llevaderos. Y nuevas tecnologías que nos ayudan con todos esos síntomas que también son los ginecólogos ahorita los que están aplicando, por ejemplo, el láser, que es una técnica que ayuda a mejorar esas fibras de colágeno de la zona vaginal. Son técnicas que el calor que produce ese equipo en la zona ayuda a reparar, a nutrir, más el complemento que hacemos desde fisioterapia con el movimiento nos va a ayudar como a revivir estos músculos y toda esa zona genital. ¿Cuáles son los objetivos desde la parte de fisioterapia? Primero que nos conozcamos, primero sentir, conocer y entender esta zona del cuerpo, porque es una zona que nadie antes nos ha mencionado y que todos sí sabemos que orinamos, defecamos, tenemos la relación, que tenemos un útero, pero nadie sabe que también hay unos músculos que complementan todos esos órganos y que son importantes para nuestra salud íntima, para nuestra salud como mujer. Otra cosa muy importante, entonces, de acuerdo a una evaluación, mejorar el estado muscular. Hay mujeres que necesitan mejorar la fuerza en esa zona, hay mujeres que por el contrario necesitan que esa zona esté más relajada. Sensibilizar, entonces, mujeres que no han sentido, que no sienten, que no tienen buena percepción, que empiecen a sentir, o las mujeres que están con dolores, que están con la sensibilidad muy intensa, digamos, en estímulos que son suaves, lo sienten muy molestos, es de sensibilizar esas zonas. Y un trabajo postural global, porque como les dije, la postura influye mucho en nuestro piso pélvico.
¿Qué hacemos entonces desde fisioterapia? Primero evaluar, hacer unas preguntas, conocer a la mujer, conocer a la paciente, conocer su historia, porque vemos que no todas estamos expuestas a los mismos factores de riesgo. Por eso es muy importante una evaluación personalizada, hacer un examen físico, porque aunque todas somos mujeres, nuestros cuerpos son totalmente diferentes, y hacer un diagnóstico fisioterapéutico para ya saber qué herramientas vamos a utilizar. Dentro de esas herramientas, ¿qué hacemos? Educación, primero conocerse, descubrirse, encontrar. Increíble, hay mujeres que no saben, a la edad de la menopausia, no saben que el orificio de la uretra por donde orinamos es diferente al orificio de la vagina. No saben ubicar el clítoris. Entonces es muy importante esa educación para uno poder apersonarse pues como de lo que está pasando en su cuerpo. Terapia manual, usamos mucho nuestras manos como fisioterapeutas. Nuestra principal herramienta es el tacto, el tocar, y dentro de esa terapia manual usamos técnicas para las mujeres que necesitan relajar, mejorar la elasticidad de esos tejidos, que necesitan disminuir tensión, que necesitan aumentar la sensibilidad, el estiramiento, la flexibilidad en esa zona. Usamos biofeedback, que son herramientas que nos ayudan a identificar si los músculos se mueven correctamente. Electroestimulación, que son corrientes que utilizamos de acuerdo a lo que necesitemos, sea para mejorar dolor, para mejorar la circulación o para fortalecer. Y trabajamos técnicas de postura. ¿Para qué? Para que no sea, nuestro cuerpo no trabaja como cada estructura separada, sino que trabaja todo en un conjunto. Y ese piso pélvico tiene mucha relación con nuestro abdomen, con nuestra columna, con nuestra cadera. Entonces, como esté todo ese cilindro que rodea el piso pélvico, también influye cómo va a estar mi zona específica de la parte pélvica. Entonces, la postura es algo que trabajamos también desde la parte de fisioterapia. ¿Para qué? Para cuidar. El objetivo siempre va a ser cuidar. Y si tenemos alguna disfunción, pues tratarla a tiempo, porque como les digo, la calidad de vida es muy, muy, muy importante, y en esta etapa no nos podemos descuidar. Ya nos hemos descuidado de pronto con muchas cosas a lo largo de la vida. Es una etapa para estar más pendientes de nosotras, para ponernos mucho pues como en ese autocuidado. Y el éxito siempre de esto va a ser una evaluación personalizada, contar con profesionales de cada área que nos ayuden a hacer un trabajo de acuerdo a lo que cada una necesite. Y el éxito principal siempre va a ser el compromiso, la paciencia y el tiempo que cada una de ustedes dedique a a seguir las instrucciones que nosotros desde el área de la salud pues les vamos dando para que estén mejor. Muchas gracias. Muy bien, Vanessa. Bueno, muy completa, muy agradable tu charla. Has explicado pues muchas cosas que los pacientes, las pacientes desconocen, que frecuentemente en nuestra consulta pues a veces uno trata de explicar estos aspectos del piso pélvico y no muchas veces son fáciles de entender, y muchas veces, como tú dices, las pacientes no consultan por esos síntomas que presentan en la parte genital inferior y piensan que esto entra pues dentro de la normalidad y que es normal que yo tenga que sentir esas cosas y que las esté viviendo, ¿cierto? Bueno, a nuestras pacientes y a nuestros pacientes de pronto acompañantes, si tienen alguna duda, algún comentario con respecto al piso pélvico, a la fisioterapia, a los tratamientos o alguna experiencia o alguna cosa que nos quieran comentar, nos las pueden hacer a través del chat. Bueno, yo a continuación voy entonces a dar un pequeño, una pequeña explicación de la infección urinaria, aunque pues Vanessa también explicó muchas cosas del piso pélvico y que favorecen este tipo de infección, pero vamos a hacer como una breve información sobre qué es la infección urinaria, cómo nos afecta, cuáles son los factores de riesgo, qué puedo hacer yo para evitar o para disminuir la infección, para que me dé infección urinaria. Entonces voy a presentarles un segundito acá unas pequeñas imágenes y vamos a mirar. Perfecto. Entonces, la infección urinaria
¿Qué es la infección urinaria en general? ¿Qué es la infección urinaria? Es como el ingreso de las bacterias al sistema urinario. ¿Qué conforma el sistema urinario, doctora? Entonces el sistema urinario está conformado por la uretra, que es como el tubito por donde nos sale la orina en la parte de la vulva o los genitales en la parte externa. Ese tubito va a conectar a una bolsita que es la vejiga. La vejiga es donde nosotros llega la orina que producen los riñones y que descienden a través del uréter que produce el riñón. Es un líquido que se excreta de líquidos, sales y muchas cosas que filtra el riñón para sacar del cuerpo. Entonces, la infección urinaria consiste en que esas bacterias pueden ingresar a cualquier parte del sistema urinario, sea la uretra, la vejiga, el uréter o el riñón, y según puede ser adquirida por la parte externa, por bacterias que migran de la parte genital, de la vagina, de la parte anal y se meten por ese tubito, lo inflaman y pueden ingresar a la vejiga también y colonizar esa parte de esa telita que cubre la vejiga por dentro, que sería una infección que nosotros llamamos una infección del tracto del sistema urinario bajo, como la cistitis, la que da el dolor bajito, el ardor para orinar, orina uno con sangre, o le duele mucho y cada rato orina goticas. La otra parte de la infección urinaria es la de la parte superior, la que va a ocupar nuestros riñones, que se llama pielonefritis, que es una infección urinaria un poco más fuerte, requiere un tratamiento de pronto endovenoso, ¿qué le puede dar a los pacientes? A las pacientes les puede dar fiebre, les puede dar dolor en la espalda, puede dar en las personas que son mayores, puede dar confusión, vómito, y puede llegar a complicaciones muy severas como tener una infección sistémica o hasta tener pus en los riñones y necesitar un ingreso a un hospital, a una unidad de cuidado intensivo, etcétera. O sea que es una infección urinaria que ha ascendido y que se complica en la medida que sube en el sistema urinario. Entonces, es muy importante en las mujeres, las mujeres tenemos una alta prevalencia de infección urinaria durante nuestra vida, desde niños hasta que somos personas pues mayores. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una anatomía femenina que favorece este tipo de infección. Nuestra uretra, a diferencia de los hombres, es mucho más cortica y está en la misma parte del genital donde hay secreciones y el ano está muy cerquita a la vagina. Entonces, todas esas secreciones de la vagina, el ano, la humedad, el calor, el sudor, todo eso mezcla esas bacterias que generalmente las infecciones urinarias, la principal bacteria es la Escherichia coli, pero hay bacterias que son bacterias que viven en la parte gastrointestinal y que salen por el ano con la materia fecal. Y esa mezcla, así no haya una contaminación directa de materia fecal, ellas migran hacia la uretra y se meten en el sistema urinario. Entonces, esta parte de la anatomía femenina hace que las mujeres tengamos más prevalencia de infección urinaria y que podamos tener infección urinaria mucho más fácil. También depende de nuestra edad. ¿Por qué? Porque cada etapa de la vida, como Vanessa estaba explicando, tiene una carga hormonal y unas condiciones diferentes. Entonces, cuando las infecciones urinarias se presentan en los niños, generalmente están asociadas a alteraciones de la función del uréter, que es un reflujo vesículo ureteral, que se devuelve la orina por los tubitos del riñón y eso hace que la vejiga tiene una microbiota especial, o sea, ella no es estéril, ella tiene un poquito de bacterias y eso migra a una parte que es estéril. Pero en la medida que las mujeres vamos pues atravesando y los años, nuestra carga hormonal cambia y las causas por las cuales favorece que tengamos infección urinaria también van a cambiar. Entonces eso hace, por ejemplo, que cuando estemos cerca de la menopausia, a nosotros cuando nos acercamos a la menopausia nos disminuye la carga del estrógeno. ¿Qué es el estrógeno? Es una hormona femenina que producimos todas las mujeres y un poquito los hombres, pero que eso favorece que nuestros tejidos sean elásticos, estén hidratados, retengan agua, sean flexibles, soporten un poquito el trauma, los roces, las irritaciones, sea más fácil de limpiar. Todo eso hace que en la medida del tiempo el estrógeno empiece a bajar. Entonces, especialmente en la parte del tracto genital inferior, la vulva y la vagina sufren unos cambios que favorecen que nos dé infección urinaria.
Entonces, la mucosa, que es la parte externa de los genitales, que es la vulva tiene, empecemos a perder tejido adiposo, los labios mayores, que son los externos que tiene el vello, se vuelven más delgados, perdemos colágeno, nos disminuye la retención de agua, es decir, que la hidratación de ese sitio se va perdiendo por la falta de estrógenos, y eso hace que los tejidos en esa zona se vuelvan menos elásticos, más delgada la vagina, y eso hace que soporte menos como roces, estiramientos, se irrite más fácil, se queme. Entonces es muy importante en esa época, como dijo mi compañera Cindy, Vanessa, es consultarle al doctor. ¿Qué voy a sentir yo cuando eso me empieza a pasar y qué siento, qué me pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que el estrógeno se bajó y el tejido está cambiando, pero ¿qué siento yo? Me empieza a molestar, me empieza a rascar, a picar la parte externa de los genitales, la vulva. No siempre cuando la vulva nos pica o la vagina, en la parte externa de los genitales nos pica, no siempre es infección, no siempre es hongos, no debemos automedicarnos. Esa parte externa se deshidrata muy fácil, como les estoy diciendo, con el tiempo, y la deshidratación se expresa como un picor, se escama, se irrita y se seca mucho. Entonces, si nos ponemos a automedicar, probablemente no consultamos a tiempo o se confunde el proceso patológico que está sufriendo la piel, y muchas veces pasamos por varias consultas para poder determinar cuál es la causa exacta. Entonces, esa parte de la piel se seca y da prurito, y en la entrada de la vagina se adelgaza, el tejido de la vagina se vuelve más liso y se vuelve más seco. Y la uretra y la vejiga tienen también receptores de estrógenos. Entonces, así como la vagina y la vulva se secan, cambian, se adelgazan y se vuelven más finitas, la uretra se adelgaza y pierde esa capacidad como de cerrar y de contener. Entonces, en la medida del tiempo entre la perimenopausia y la posmenopausia, ¿qué pasa? Tenemos más riesgo de infección urinaria, pero también tenemos más riesgo de incontinencia urinaria, porque esa capacidad de hacer sellado se pierde. ¿Y por qué? Porque el 51% de las mujeres en la menopausia tenemos prolapso de la pared anterior, es decir, se nos cae la vejiguita hacia la vagina, porque la vagina pierde fuerza. Los músculos, el hueso y los tendones con la falta de estrógenos también pierden fuerza y se adelgazan. Entonces es muy importante, como dijo Vanessa, fortalecerlo, ejercitarlo, hidratarlo, consultarle a nuestro doctor. Doctor, me arde, me rasca, me pica, perdón. Para que la infección urinaria perdón, no nos repita, no se favorezca. Perdón. Entonces, ¿cuáles los síntomas pues, de infección urinaria? Normalmente son, si es bajita, como la cistitis, va a ser ardor para orinar, orinadera. Disculpen un segundito. Gracias. Doctora Gina, mientras usted refresca un poquito. Gracias, ya tomé agüita. Bueno, están escribiendo en el chat que la presentación no está corriendo. No sé si usted pronto ha avanzado o están en la primera presentación. Lo que pasa es que lo que estoy explicando pues está en la presentación, pero yo pongo pues como cosas puntuales grandes, pero voy explicando cada puntico, ¿cierto? Tal vez por eso no ven como mucho. Pero bueno, entonces en la diapositiva seguimos entonces con la cistitis. ¿Qué es la cistitis? Es la infección urinaria bajita, es la que les va a dar ardor para orinar, orinan con sangre, orinan góticas cada rato y frecuente. Y la pielonefritis es más la que les había dicho, la fiebre, el dolor de espalda, vómito, dolor abdominal, que generalmente es de manejo hospitalario. Los métodos diagnósticos o cómo vamos a llegar a este diagnóstico. Las pacientes que presentan esta sintomatología pues siempre deben consultar donde su doctor, y el doctor va a hacer una historia clínica al ingreso, les va a preguntar pues sus síntomas, la evolución, el tiempo en que los lleva, para poder clasificar esta infección urinaria y determinar si realmente pues corresponde a una infección urinaria, o por ejemplo puede ser por una falta de hidratación, por la menopausia, que simula ciertos síntomas a veces, por el ardor y la irritación externa. Después de esto, él va a evaluar los factores de riesgo. Los factores de riesgo son todas aquellas enfermedades o condiciones que ustedes puedan tener que él debe
detectar para poder conocer qué riesgo de infección tiene usted y qué probabilidad de que esto se complique pueda suceder una infección mucho más severa. Los métodos diagnósticos normalmente arrancamos con unos exámenes de orina, buscamos bacterias, infecciones, leucocitos, secreciones y hacemos un confirmatorio en la mayoría de los casos con un urocultivo. ¿Qué es el urocultivo? El urocultivo es un examen de orina donde en el laboratorio se coge la muestra de orina y se cultiva y se determina qué bacteria es la que les está causando la infección urinaria. Y con esto podemos saber exactamente qué antibiótico es el que le puede servir a cada bacteria, porque muchas veces yo puedo tener una infección urinaria por Escherichia coli, pero el antibiótico que normalmente utilizo o el que me recomendaron no es el que le puede estar sirviendo, ¿cierto? Entonces la infección urinaria no se le va a quitar adecuadamente, le puede volver a aparecer. Y algunos pacientes toman antibióticos para otras infecciones, o somos diabéticas, o tenemos cálculos renales. Entonces, todas estas condiciones y estos factores hacen que los tratamientos sean diferentes o puedan variar. ¿Qué puede favorecer la aparición de la infección urinaria? Entonces, como les había dicho, ¿qué puede hacer que a mí me dé más infección urinaria, doctora? Puede ser que tengo hábitos inadecuados de higiene. No, no quiere decir que no te hagas aseo. Lo que quiere decir de pronto, algunas veces no conocemos que para, por ejemplo, ir a hacer chichi, uno se seca de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque si te limpias de atrás hacia adelante con el papelito, lo que vas a hacer es traer las bacterias mucho más fácil de la parte anal y de la parte gastrointestinal hacia la vagina y hacia la uretra. Y eso hace que te dé más fácil infección urinaria. Las infecciones vulvovaginales. Si yo tengo infecciones vaginales, las infecciones vaginales producen secreciones, producen humedad, producen irritación en la parte vulvar y en la parte vaginal, y eso hace que haya un ambiente inflamatorio, un crecimiento bacteriano, que además de que las bacterias pueden ocasionar también por la secreción, se genera un vehículo en el que las bacterias del ano, de la vagina, puedan entrar mucho más fácil hacia la parte de la vejiga. La menopausia, como les había dicho, en la menopausia tenemos un déficit de estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que nos sostienen y ese tejido se adelgaza, se vuelve más delicadito, mucho más finito, más seco. Entonces, cualquier cosa puede generar trauma, irritación, el prurito. Muchas veces, muchas patologías dermatológicas como el líquen escleroso, el líquen simple, el líquen atrófico o algunas dermatitis irritativas, por ejemplo, las pacientes que tienen incontinencia urinaria tienen escapes de orina frecuentes. Y estos escapes de orina frecuentes pueden hacer que el contacto de la piel vulvar junto con el protector de incontinencia, el protector de uso diario o la ropa interior o la toalla que se coloca en la orina irrite toda la piel y la queme. Y eso hace que esa piel esté inflamada, esté erosionada, pierda una defensa que es la barrera que tiene la piel y haga que tengamos más fácil infección urinaria porque es un ambiente inflamatorio que favorece secreciones y que favorece que entren a la uretra también, ¿no? Y las dermatitis, como les había nombrado, como el líquen simple, el líquen escleroso, son patologías inflamatorias que la paciente se rasca, que le molesta muchísimo, que le limita mucho su calidad de vida y muchas veces no consultan. ¿Por qué? Porque pues eso es normal que se seque y me pique cuando yo ya he cerrado edad o cuando yo ya estoy en la menopausia. Entonces es muy importante lo que les dijo la doctora Vanessa, hay que consultar, no nos quedemos con las cosas, para eso estamos los médicos, pues es para aclarar sus dudas. Muchas veces no necesitan un gran tratamiento, es una consejería, es cosas que yo no sabía que lo hacía mal, ¿cierto? El prolapso genital femenino. Entonces, como les dije, el 51% de las pacientes en edad posmenopáusica tienen prolapso genital de la parte anterior. ¿Qué es de la parte anterior? Es que la vejiga se nos baja en la vagina y hace presión y se sale un bultico, como dicen coloquialmente, sale un bultico ahí en la entrada de la vagina que muchas veces lo tocan. ¿Cuál es el problema de esto? Uno es que el piso pélvico ha perdido fuerza y que la vagina está mucho más delgada, entonces no tiene como ese soporte, como esa mallita que lo sostiene y se empieza a caer. ¿Por qué? Porque hicimos fuerza, un trabajo muy pesado, porque los embarazos, que es el principal factor, el peso del bebé en el abdomen durante 9 meses hace que el piso pélvico pierda la calidad también del tejido, de los tejidos de sostén,
Todo esto hace que él se baje. ¿Cuál es el problema de que se baje? En esta pequeña imagen pueden ver, la vejiga se baja un poquito junto con el prolapso y al ella bajar va siendo como un bolsillito. Y al hacer ese bolsillito, la orina se nos va quedando muchas veces ahí acumulada, entonces yo voy y orino, pero cuando orino me sale la orinita que llega hasta la uretra, hasta el huequito que sale el tubito la orina, pero ese bolsillito que se formó abajo se va quedando orina acumulada. Entonces la paciente no está evacuando completamente el contenido de orina que tiene la vejiga y esa acumulación, si recuerda que les dije, la vejiga tiene bacterias, entonces esas bacterias empiezan a crecer y puede migrar una bacteria por la uretra o por vía hematógena o por otra condición y esto hace que eso sea un ambiente rico para crecer bacterias y me favorece la infección urinaria. El prolapso genital, la incontinencia urinaria por los síntomas irritativos que esta produce en la parte externa. Muchas pacientes también por la incontinencia urinaria, dependiendo del tipo de incontinencia urinaria, no evacúan completamente la vejiga porque la vejiga está funcionando mal muscularmente. Entonces, estas contracciones no son coordinadas, la evacuación no es completa. Doctora, yo voy a orino, pero al ratito quiero ir a orinar otra vez y voy a orinar otra vez, pero no tengo infección urinaria. Eso lo llamamos como urgencia y no alcanzo a llegar, no desocupo. Todas esas cosas hacen que el funcionamiento de la vejiga no sea adecuado y eso favorece la infección urinaria. La diabetes tipo 2, que es la diabetes pues como más común, esa diabetes tipo 2 se ha visto que las pacientes, sobre todo en la posmenopausia, favorecen más las infecciones urinarias. ¿Por qué? Por el tiempo que llevamos de ser diabéticos. Los diabéticos, si ustedes saben, los diabéticos favorecen las infecciones en cualquier parte del cuerpo. Son más difíciles de tratar en algunos casos, sobre todo cuando el paciente no tiene un buen control de su azúcar, es decir, no hace la dieta adecuadamente, no hace ejercicio, sufre de obesidad y adicionalmente el azúcar en la sangre sale por la orina. Eso para nosotros se llama glucosuria y ese azúcar se ha visto que los pacientes que tienen unos niveles muy altos de azúcar en la orina también tienen más riesgo de tener infección urinaria. Las pacientes diabéticas tienen algo adicional que se ha visto en los estudios y es que las pacientes diabéticas y que van a cirugía, probablemente abdominal, cuando uno va para una cirugía le pasan un tubito por la uretra para poderle evacuar la orina o para poderle cuantificar o porque posteriormente pues no puedes pararse y hay que dejarle una sondita. Esa sonda favorece mucho más la infección urinaria, entonces tenemos que cuidarnos mucho. ¿En qué parte del cuidado de un paciente diabético? En que yo tengo que cuidar mi azúcar, tengo que controlar mi alimentación, hacerme ocasionalmente los controles del azúcar, ir a los controles de mi doctor, consumir verduras y hacer ejercicio para poder controlar mejor ese azúcar. La infección urinaria también es favorecida genéticamente. Se ha visto que las hijas de madres que sufrieron de infección urinaria tienen mayor riesgo de sufrir infección urinaria. El tratamiento de la epilepsia. También se ha observado que algunas pacientes que sufren de epilepsia, que toman fenobarbital, carbamazepina y ácido valproico, tienen mucho más riesgo de tener infección urinaria y en este caso hay que hablar con nuestro neurólogo tratante o en conjunto con ginecología, si es el caso de que la paciente tiene infecciones a repetición, no se encuentra otro factor de riesgo, a ver si de pronto hay que cambiar el tipo del tratamiento o mejorar algún aspecto de esa parte ginecológica. El cateterismo vesical. Hay pacientes que para poder sacar la orina de su cuerpecito no son capaces de orinar por alguna lesión. Entonces se pasan un tubito por la uretra igual para poder sacar la orina del cuerpo porque la vejiga no les funciona. Esas pacientes también tienen mayor riesgo de tener infección urinaria porque estás pasando un tubito de plástico cada rato por la vagina. Los tratamientos como la radiación. Pacientes que han sufrido de cáncer de cuello uterino, de cáncer de endometrio, de algún tipo de cáncer en el que has tenido que recibir radioterapia en la parte de la pelvis o en la parte vaginal que se llama braquiterapia, que es la más, pues como que la que más afecta la parte genital, porque introducimos un tubito por la vagina y ese tubito hace radiación en esa parte genital y la mucosa vaginal sufre mucho. Se cierra, se vuelve dura, se lastima mucho más fácil por los efectos secundarios de la radiación. Y así como afecta la vagina, afecta la uretra y la vejiga y hace que no tenga un buen funcionamiento y que haya mucho más riesgo de tener infección urinaria.
¿Cuáles son las recomendaciones que debo seguir? Pues nosotros, ¿de qué partimos? Nosotros partimos de los factores de riesgo que yo tengo, ¿cierto? Yo identifiqué que yo, Gina, de pronto me limpio mal, yo, Gina, uso protectores y tengo incontinencia urinaria, de pronto eso me está favoreciendo la infección urinaria, soy diabética y no me controla adecuadamente el azúcar. Entonces, existen algunas recomendaciones, pero basadas en esos factores de riesgo. Yo debo identificar qué puedo yo estar haciendo mal o qué puede haber en mi cuerpo o qué puedo hacer yo para evitar que estas infecciones urinarias me estén dando cada rato, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación entre ginecólogos y algunas escuelas de urología? Y es que los pacientes deben tomar más frecuentemente líquido, deben tomar 1 a 2 litros de agua mínimo durante el día. Mejorar el hábito intestinal. ¿Por qué? Porque el estreñimiento favorece que haya más tiempo bacterias en esa parte final del sistema intestinal, que es el recto, y eso puede hacer que haya migración de bacterias por el estado prolongado de estas bacterias en esa parte. Entonces nos van hacia la uretra mucho más fácil. Se recomienda que tener una dieta alta en fibra, verduras, líquidos, frutas, todo esto que nos puede ayudar a que nuestro hábito intestinal, es decir, nuestras deposiciones ocurran cada día o menos de cada 3 días a la semana, ¿cierto? La actividad física es muy importante para el colon también. Las personas que duran mucho tiempo sentadas, que no se movilizan, que caminan poco, que no hacen ejercicio, tienen más riesgo de sufrir de estreñimiento. El colon también necesita actividad para él estar activo, entonces hay que aumentar un poquito el ejercicio. Hay que evitar el uso de espermicidas. El uso de espermicidas es como un gelcito que se utiliza en la parte genital como parte de algunos preservativos también para disminuir el número de espermatozoides o evitar el embarazo, ¿cierto? Esos espermicidas se ha visto asociado a mayor riesgo de infección urinaria en las pacientes que lo utilizan. El control de la diabetes, el manejo de las infecciones vaginales. Es muy importante que no se automediquen, que no se compren un clotrimazol o una crema o un óvulo que me dieron porque me rascaba afuera, porque tenía un flujito, porque todos los flujitos no se tratan iguales, todos no son hongos, todos no son bacterias, todos no son dermatitis. Entonces, dependiendo del examen que te haga el doctor, del examen del flujo, de la clínica que tengas, es la indicación del tratamiento. Entonces, de esa manera evitas de pronto que las infecciones vaginales se vuelvan recurrentes o que no se te quiten, o de que el tratamiento que te colocan ya después de que has automedicado 2 o 3 veces ya no funcione. El uso de estrógenos tópicos. En la menopausia es muy importante. En la parte genital, todos los cambios que les expliqué, lo que se ha visto que es más efectivo, más que la terapia sistémica, que lo que yo me tomo, es el uso del estrógeno tópico. Se ha visto que es uno de los pilares en el tratamiento de la infección urinaria de las pacientes posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque ayuda con la incontinencia, ayuda con disminuir las recurrencias de infección urinaria, además que mejora la calidad de vida. El estrógeno tópico viene en ovulitos o viene en cremas o viene en gel en algunas partes y nosotros nos los aplicamos según la indicación del ginecólogo 1 o 2 veces a la semana, depende de la presentación en la que venga y la concentración. Pero esto hace que, ¿qué hace el estrógeno tópico en la vagina? Nos ayuda a mejorar la hidratación, nos disminuye la sequedad, nos mejora el grosor de esa mucosa y nos lo hace un poquito más elástica. Nos ayuda a contrarrestar todos esos cambios que nos ocurren con la menopausia y que están favoreciendo que nos moleste. ¿Qué otra cosa molesta además de la infección urinaria recurrente, la incontinencia? El dolor para tener relaciones sexuales, nosotros lo llamamos dispareunia. ¿Qué pasa? Que la paciente me dice, yo estoy muy seca, doctora, no tengo buena lubricación, me duele cuando tengo relaciones sexuales, sangro cuando tengo relaciones sexuales porque la mucosa se me abre, la vagina se me corta, se me agrieta. Todas esas cosas las podemos manejar con los estrógenos tópicos. Hay que consultar, eso no es normal que nos pase. Hay que consultar, hay que decirle, doctor, mire, yo no lubrico lo suficiente, me siento muy seca, me duele con las relaciones sexuales. Eso se maneja con estrógenos, preferiblemente vía tópica, porque es el tratamiento de elección para eso, pero hay que consultarlo. Evitar el uso de ropa ajustada. Muchas veces las pacientes utilizan ropa muy ajustada y que acalora. Ese calor, aunque científicamente hay estudios que han dicho sí,
El calor puede favorecer lo mismo que la ropa interior, y al orinar después de tener relaciones sexuales, hay estudios que han dicho que sí mejoran la infección, evitan el riesgo de tener infección urinaria. Otros lo han puesto en duda, pero es una recomendación de expertos, es decir, que se ha visto que no a todas, pero a algunas pacientes les puede favorecer este tipo de conductas. Entonces, evitar utilizar ropa muy ajustada, que te apriete los genitales, que tal vez te irrite, que las costuras sean muy gruesas, la ropa interior fresca y de algodón. ¿Por qué? Porque de esa manera la piel de la vulva y las secreciones vaginales ventila mucho más fácil, entra oxígeno, se disminuye el riesgo de irritación, de secreciones, de quemazón, y el orinar después de tener relaciones sexuales, pues como les dije, algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no, pero es pues es una buena conducta que después de tener relaciones se orine. ¿Por qué? Porque pues fisiológicamente uno dice orina, y toda esa orina que sale barre todas esas bacterias que tal vez pudieron ingresar un poquito a la uretra y disminuir el riesgo de infección urinaria. ¿Sí? ¿Me falta alguna? Yo, que no estoy presentando, yo sí. Existen otras opciones diferentes. O sea, la tendencia es a que cuando tengamos síntomas urinarios como el ardor para orinar, que orinamos con sangre, que nos duele mucho bajito, primero hay que consultar al doctor, ¿cierto? No automedicarnos. ¿Qué pasa? Que últimamente estamos haciendo resistencias a antibióticos muy simples. ¿En qué se convierten las resistencias? ¿Qué quiere decir eso, doctora? Quiere decir que cuando te da una infección urinaria, si has tomado antibióticos por la farmacia o porque otra persona los tomó y yo me los tomé, o porque se me lo habían mandado otra vez, alguna vez, resulta que esas bacterias son muy inteligentes y empiezan a decir, ve, yo este antibiótico ya lo vi, yo ya creé una defensa para este antibiótico, entonces no te va a funcionar. ¿Qué significa? No te va a quitar la infección urinaria, puede calmar los síntomas un par de días, pero la infección persiste. Puede haber recurrencia de esa infección urinaria, y esa infección urinaria puede ascender al sistema hacia los riñones y ocasionar una pielonefritis, que puede dañar el riñón, la función del riñón, y necesita un tratamiento hospitalario con antibióticos muy fuertes, ¿cierto? Entonces la tendencia es a evitar el uso de antibióticos en la medida de lo posible. Existen otras opciones de tratamiento que no sean antibióticos, se han estudiado varias, todas las que ven en las diapositivas han sido estudiadas. Se recomiendan, sí, hay unas que se recomiendan, por ejemplo el cranberry, que es muy común que uno lo escuche y muchas personas lo utilizan, o el jugo de arándanos para la infección urinaria. No quita la infección urinaria, sí se ha visto que el cranberry puede calmar algunos síntomas como el ardor o la urgencia, pero no es un antibiótico, pero en algunos pacientes es controvertido en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque in vitro, es decir, en unos laboratorios especiales, se vio que el cranberry funcionaba para disminuir el riesgo de recurrencia de infección urinaria. Pero cuando pasó a la población, o sea, a los humanos normal, se ha visto que en algunas poblaciones funciona, pero en otras no funciona. Se ve que funciona un poco más de pronto en ciertas etapas de la premenopausia, pero en posmenopausia, aunque por factores como el hipoestrogenismo que favorece la infección y que ya vimos que se puede manejar con estrógenos, también de pronto el solito no puede hacer pues como todo el efecto que hace antes. La D-manosa es una sustancia que le cubre como que hace una capita en la vejiga, en la mucosa, en la capa interna de la vejiga, y evita como que estas bacterias se puedan pegar. Las sales de metenamina, los probióticos se ha visto que los lactobacilos pueden favorecer mejorar el ambiente de la vagina y el genital femenino, y de esta manera también se ha visto que puede ayudar a disminuir el riesgo de tener infecciones urinarias recurrentes. El OM89, el Urobat y los glucosaminoglucanos son unas nuevas sustancias que se están evaluando y que se han evaluado en la parte de la infección urinaria, sobre todo el OM89, que trae como unas cepas de Escherichia coli, y se ha visto que estas sustancias pueden ayudar en los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, ya sea por Escherichia coli, por algún otro tipo de bacteria, o el Urobat que trae Klebsiella o otros gérmenes que pueden ocasionar infección urinaria, y mejoran la respuesta inmune, tanto humoral
como natural de esta parte urinaria. El ácido hialurónico es un complemento que se ha estado estudiando como para mejorar esa sequedad, esa hidratación y de esa manera mejorar el funcionamiento de la parte genitourinaria en la mujer. No sé si tengan alguna duda, creo que, o quieren que amplíe alguna otra cosita, alguna parte específica de la infección urinaria, han tenido alguna experiencia, tienen algún tipo de patología especial que quieran hablar sobre que se asocia a la infección urinaria o que podamos hablar del piso pélvico, qué dudas tienen de las terapias o alguna otra cosa. Los lubricantes vaginales, aquí hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué tan aconsejables son los lubricantes vaginales? Los lubricantes vaginales sí son muy importantes. Los lubricantes vaginales preferiblemente, pues, para evitar pues, cualquier evento adverso es importante que sean a base de agua. No utilicemos vaselina, no utilicemos aceites. ¿Por qué? Porque esto es muy denso y se puede acumular en la vagina y puede favorecer infecciones. Pero existen en las farmacias lubricantes a base de agua, sin olor y sin perfumes, que ayudan a tener una mejor relación sexual, evitan ese roce y hacen una capita. Existen a base de agua y hay unos a base de silicona. Ya en la parte genital vaginal es mejor que utilicemos unos a base de agua. El de silicona, ¿cuál es la diferencia? Algunas personas lo utilizan más para cuando tienen sexo anal porque es más grueso, porque el ano no lubrica y porque dura más tiempo el efecto de lubricación. Pero para la parte vaginal es mucho mejor que sea un lubricante a base de agua, pero sí, se puede utilizar todas las veces que quiera, la cantidad que quiera. La idea es que la sensación sea agradable, que la relación sexual no sea dolorosa y no sea traumática. Doctora, y ahí para complementar pues esa pregunta, es muy importante también ese soporte hormonal, porque vemos que por esos cambios hormonales la parte del líbido también se puede ver como afectada y es muy importante ese complemento, digamos, hormonal para junto con estas herramientas, digamos, poder pues como disfrutar y también, obviamente, entender que la parte sexual es un conjunto de cosas y que primero pues está esa parte del deseo, entonces las mujeres también no como marcarse porque ya estoy en la menopausia, pues ya la parte sexual es muy diferente, no puede ser igual, o sea, no, nos como que tomamos como un patrón que le pasa a todas y si una persona en la menopausia está disfrutando su sexualidad, entonces lo vemos como anormal, como así que usted sí le pasa eso. Entonces encontrar, pues, por ejemplo, qué puede estar pasando en esa parte y siempre, siempre tener en cuenta que en la parte sexual el deseo entra por los sentidos y eso puede ayudar también, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. mirar si el tacto, el olor, el gusto, la vista me da ese estímulo para que mi propio cuerpo también esté preparado para esa relación Sí, sexual. claro. Sí, el deseo sexual empieza en nuestro cerebro. Las mujeres, sobre todo, tenemos un inicio del deseo sexual muy de nuestra parte psicológica. La vida, pues la sexualidad en cada persona es diferente. No todos tenemos la misma frecuencia ni el mismo deseo. Naturalmente, algunas personas quieren más, pues les gusta más veces a la semana, otras menos. Lo importante es que sea como nos sentimos, como lo queremos, que no nos duela, que lo disfrutemos. Lo que dice Vanessa es muy cierto, el deseo sexual empieza en la cabeza. No es solamente el coito, no es solamente la penetración, es los besos, es la relación de pareja, es el cariño, es el respeto por el compañero y cómo se siente uno respetado y valorado por su pareja, ¿cierto? Porque todos esos aspectos bloquean el estrés, nos bloquea la parte familiar, tal vez debemos aprender a dejar ciertas cosas fuera de la habitación, la leche, el mercado, las facturas, los hijos, todas esas cosas que influyen en el deseo sexual. No solamente es la parte hormonal, muchas veces uno escucha en la consulta, no doctor, es que yo vengo para que me mande hormonas porque es que yo no tengo deseo, pero uno indaga en las pacientes y ve muchas cosas que afectan psicológicamente y emocionalmente y de pronto no sea esa parte hormonal, sino más bien es esa parte mental que no tenemos un equilibrio entre la parte hormonal y la parte emocional. Y eso es muy importante, como dice Vanessa, son los sentidos, es el tacto, es el externo y es la parte interna, cómo nos sentimos.
¿Mm? La terapia hormonal, sí. Si uno tiene disminución del deseo, igual está bien, hay que consultar, hay que preguntarle a nuestro ginecólogo si esto, la terapia hormonal me puede funcionar, y qué tipo de terapia me puede funcionar, porque todas las terapias son diferentes y tienen unos objetivos y tienes unas indicaciones y tienes unas contraindicaciones, ¿cierto? Pero eso requiere una evaluación ginecológica. Listo, por acá veo que hay una participante, doña Berenice, que pregunta sobre qué ejercicios hacer para fortalecer el piso pélvico. Entonces, acuérdense que es muy importante mm, hacer esa evaluación personalizada, porque a veces creemos que necesitamos fortalecer y primero haya de pronto que trabajar muchas otras cosas que sean antes de llegar a ese fortalecimiento, ¿cierto? Pero a grosso modo hay cosas que debemos saber, y es primero fortalecer el piso pélvico, es saber si yo sé mover ese piso pélvico. Entonces, ese piso pélvico, ¿dónde lo encontramos? En ese fondo, en la casa lo podemos identificar, por ejemplo, tocando el pubis, que es el huesito adelante, el coxis, que es el que llaman el huesito de la alegría de las pacientes, que es el huesito de atrás, los isquion, que es los huesitos en las caderas donde nos sentamos, en todo ese, como ese rombito de adelante, atrás y de los lados, encontramos todos los músculos del piso pélvico. Una forma de identificar si los podemos mover sentándonos en una sillita bien derechas y tratando de cerrar, como frunciendo, como reteniendo un gas. No, imagina hacia adentro, mirar si yo soy capaz de hacer eso y si soy capaz de mover esa parte independiente de las otras partes del cuerpo, y ahí estoy moviendo mi piso pélvico. ¿Cuántas veces? Pues eso es muy relativo a las condiciones musculares de cada persona, pero el movimiento de base es ese, esa contracción, es apretar. Ojo que acá hay algo muy importante, eso de orinar y cortar el chorro no se recomienda en ninguna etapa de la vida, no es recomendado como ejercicio. Para sentir nuestro piso pélvico debe ser en seco, debe ser un trabajo de conciencia, de concentración, entonces no es viendo la novela. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo que no estamos viendo, sino sintiendo, entonces hay que conectar el cerebro con esa zona para poder mover lo que estamos moviendo, porque si hacemos mucho movimiento, pero no movemos lo que es, pues en realidad no vamos a ganar ese fortalecimiento. Entonces, y el 70% de las mujeres, según estudios, no saben mover el piso pélvico, sino que mueven todos los músculos alrededor. Entonces, una cosa de las principales de pronto que podemos ir trabajando para el piso pélvico: primero, una buena respiración. Segundo, una buena postura en nuestro día a día. Ojo con las mujeres que tienen la cola muy salida, o pues que sacan cola y esa curvatura súper marcada, otras que meten la colita hacia adentro, mal paraditas. Entonces, eso, sin tener que hacer un trabajo de fortalecimiento puro del piso pélvico, nos impacta el piso pélvico. Entonces, solo con nuestra postura en el día a día podemos cuidar esa parte pélvica. Y si tenemos la posibilidad de acceder a una evaluación pues personalizada, ya y prescribir un plan de ejercicio, pero con nuestra postura y ese movimiento de cerrar y soltar, como les mostré que es uno identifica el piso pélvico, es como unos primeros pinitos para empezar a trabajar. Sí, muy bien. Aquí hay otra pregunta. Está Julia Mora, nos dice pues que si la infección urinaria el diagnóstico, el manejo lo puede realizar el médico general. Sí, existen las infecciones urinarias, se clasifican y según los síntomas y la severidad de la infección, uno la puede manejar y diagnosticar el médico general si él identifica factores de riesgo, hace recomendaciones y tratamientos según esto. Si él ve que esa infección urinaria es complicada, es decir, tiene alguna patología que está haciendo de manera que la infección de manera reiterativa aparezca, puede requerir evaluación de un especialista, puede ser ginecólogo en el caso de un prolapso genital, en el caso de una incontinencia urinaria, un síndrome, una parte de que la menopausia tenga muy seca la vagina, síntomas vulvares, vaginales, que se pueda favorecer con la terapia hormonal, pues lo remitirá al ginecólogo. Si ve que es alguna patología de la parte urológica, cálculos renales o alguna otra patología de la parte vesical, que es de la vejiga, ya será remitido a urología. Pero el médico general hace una evaluación inicial y detecta estos factores y según eso él determina pues como la conducta. Existe otra preguntita acá. Tengo una tetilla al lado del labio vaginal y en una citología la chica me aplicó un medicamento y me dijo que era un papiloma. Bueno, Gloria,
Primero tiene que evaluarte el médico porque pues la enfermera muy probablemente detectó esta patología, pero hay que evaluarla. No todas las bolitas en la vulva o en la vagina, uno no son papilomas. ¿Qué son papilomas? Algunos son lesiones ocasionadas por infecciones por virus del papiloma humano, que hay uno que genera verrugas en los genitales, en la parte vulvar y en la parte vaginal y en la perianal, que tienen un tratamiento específico que puede, pues, de líquidos o destrucción local o cauterización. Pero el diagnóstico definitivo, primero hay que consultarle al doctor para que lo evalúe si esto es alguna verruga de origen del virus del papiloma infeccioso o es algo de la piel que no tiene nada que ver con el papiloma y que muchas pacientes con el tiempo a veces les sale esas bolitas, esas tetitas de piel y de carnosidad en la parte vulvar y se hace una resección simple, pero no tiene pues ninguna infección asociada o alguna complicación. ¿Qué tenemos que evaluar en la parte genital cuando nos sale alguna lesión como una tetilla o una bolita? Si esta nos rasca, si es gris, si es áspera, si es dura como un nódulo, si sangra sola, si nos salen múltiples lesiones. Esas lesiones y todas las lesiones que tú presentas, primero hay que consultarle al médico y segundo siempre debe tener una evaluación ginecológica si tiene algún síntoma de los que le nombré. Si la lesión definitivamente es un papiloma que es asociado a virus del papiloma humano, debe ser evaluado en una colposcopia por el ginecólogo y él te define según lo que él vea en la evaluación si necesitas la colposcopia o una biopsia adicional o puedes ir al tratamiento específico que él considere que requiere tu caso, ¿cierto? Tenemos otra acá. Es normal que antes del periodo menstrual las mujeres presenten síntomas de sequedad, dolor pélvico, prurito y en ocasiones flujo vaginal. Pues, doctor Nadine, normal no es porque son múltiples síntomas que no entran en un rasgo de normalidad, ¿cierto? Sí va a haber unos cambios en el flujo vaginal, sobre todo en aquellas pacientes que no utilizan anticonceptivos, que tienen ovulación y que tienen cambios de los estrógenos y la progesterona en el cuerpo. El flujo vaginal no va a ser el mismo, primero no va a ser el mismo todo el mes, va a haber una fase del ciclo en que el flujo va a ser un poquito más abundante, en otros va a ser como una mucosidad, y en otros pues va a ser un poquito menos, todo depende de la fase del ciclo 1, pero nosotras no, ¿qué es importante? El flujo no debe oler a feo, no nos debe rascar. El dolor pélvico probablemente si está asociado a un flujo que huele mal, que es gris, que es abundante, que no toleramos, por ejemplo, tener relaciones porque nos da mucho dolor profundo, todo eso debe ser evaluado por el médico. Lo mismo que la sequedad no es normal, hay que mirar probablemente, y la mayoría de los casos en una persona pues en edad reproductiva, la sequedad muchas veces es ocasionada por el uso excesivo de químicos y cosméticos. ¿Qué quiere decir? Nos bañamos 2 veces al día con un jabón que tiene un pH que no es adecuado para la zona genital. Algunas pacientes utilizan guantes esfoliantes, esponjas, pañitos húmedos múltiples veces en el día, protectores húmedos, protectores diarios largas horas en el día sin hacer un cambio por el trabajo, por la ocupación. Todos estos químicos, perfumes, desodorantes, cremas, cuchilla de afeitar, depilación, hace que esa zona muchas veces se pueda secar por el uso excesivo o de higiene o de químicos o de perfumes porque les dañan la piel y le dañan la mucosa. Entonces, todos esos factores hay que tenerlo en cuenta. Primero, si una paciente tiene sequedad con el flujo, con la menstruación, pues hay que evaluar cuál es su rutina de higiene, qué utiliza, cuántas veces al día. Hay pacientes que me dicen, pues es que yo cojo un estropajo y me lo paso así súper fuerte para que quede limpio, pero yo no sé por qué me rasca, porque estás dañando la piel. El higiene excesivo también es malo. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas. No es normal que lo tenga, hay que consultar. Doctora, yo estoy en perimenopausia, creo, tengo 45 años y mi menstruación es muy anormal, ya que cada 15 días y cada 3 meses, o cada 3 meses, he ido mucho al ginecólogo, pero no se ponen de acuerdo. Tienen miomas y algunos exámenes salieron con inflamación del endometrio y que por eso sangro mucho. ¿Puedo hacer terapia hormonal para ayudarme o cuál sería el tratamiento? Samir, yo pienso que primero hay que hacer una buena historia clínica, debemos evaluar muy bien cuáles son esas causas. Primero tienes que consultar porque es un cuadro pues específicamente del ginecólogo y hay que hacer una buena evaluación. Los miomas son unas bolitas que le salen al útero en los músculos que algunas veces depende de la ubicación, unos pueden ocasionar sangrado y otros pueden ocasionar cólico y dolor, ¿cierto?
Y el endometrio inflamado, pues hay que evaluar si es una causa infecciosa o es un engrosamiento del endometrio por alguna patología estructural como un pólipo, un mioma o un engrosamiento del endometrio por algún efecto hormonal que externamente pueda estar haciendo que este se engruese en unos ciclos más y otro esté más delgadito y sangres menos y en unos sangres más. Pero realmente necesitas una evaluación por ginecólogo o ginecóloga para que te puedan orientar adecuadamente. Una charla sobre herpes vaginal, claro. Nuestra próxima charla con la Asociación de Menopausia va a ser programada para octubre del 2022, este año. Estamos pues abiertos a todas las sugerencias que tengan acerca de temas que quieran tratar, que les interesaría que habláramos, para poder pues desarrollar este mismo conversatorio sobre las dudas y los temas que ustedes quieran desarrollar. Es normal tener calores y molestias sin haber entrado en la menopausia. Samir, puede suceder, sí. Las pacientes en lo que nosotros llamamos la transición a la menopausia, es decir, el periodo que está previo a la última menstruación, es decir, al inicio de la menopausia pueden ocurrir síntomas similares a los de la menopausia y uno de esos son los calores o síntomas vasomotores. Para la atrofia vaginal, ¿qué tratamientos hay? Hay múltiples tratamientos. Como Vanessa había nombrado en una de sus diapositivas, pues tenemos los estrógenos, que es como nuestra primera línea, que son los estrógenos vaginales, que vienen en óvulos, cremas, que la dosificación y la frecuencia del uso depende de cómo tu ginecólogo y la presentación de la que venga el medicamento, pero hay otras opciones como el láser. Hay varias opciones, ya toca evaluar tu caso, las patologías que tenga de base y cuál puede ser la más adecuada en su caso, ¿sí? ¿Hay algún remedio para los calores de la menopausia? Sí, Claudia, existen múltiples medicamentos que se pueden utilizar dependiendo también de las patologías que tengas, porque como yo ya había dicho, las terapias existen múltiples y están hechas, depende de las patologías que las pacientes tengan, de los factores de riesgo, si fumas, si no fumas, si eres hipertensa, diabética, colesterol, triglicéridos, todas esas cosas interfieren en la decisión final de cuál es la mejor terapia que te puede servir, y existen unas que no son terapias hormonales porque hay pacientes que no pueden tomar hormonas, y existen otros medicamentos que se utilizan para otras patologías muchas veces, pero que nosotros utilizamos como una terapia no hormonal para el manejo de esos síntomas. Pero tienes que consultar, claro, los calores no son normales y muchas veces afectan la calidad de vida de las pacientes y nosotras no consultamos porque pensamos que son normales de esa etapa, ¿cierto? Que nos enseñan a realizar un examen de seno, claro que sí. ¿Es normal tener cistitis después de la regla? Como te dije, pues lo que es la humedad, lo que es la lubricación y el sangrado, también depende de la higiene que utilices, pañitos, ropa interior. Hay unas toallas, algunas pacientes toleran toallas higiénicas de un material, otras no las toleran, otras les va mucho mejor con los tampones porque son de algodón y no están en la parte externa, otras con la copa menstrual, que es una de silicona hipoalergénica. Puede ser también la poca ingesta de líquido en ese periodo, hacemos retención de líquido también, se inflama más fácil los genitales, el uso del pañito, la toalla varias horas, la ropa que acalora, son muchas cosas las que interfieren en esa parte, pero muchas tienen que ver con el cuidado y el cambio de las técnicas de cuidado de la parte genital en esa fase del ciclo. ¿Sí? Mucho. Muchas gracias, María Eugenia. Muy amable. Pues nuestros contactos del Instagram igual están en la diapositiva de la invitación a la charla. Si quieres hablar con cualquiera de las dos, ahí está. Igual en Asomenopausia, pues estamos disponibles en cualquiera de nosotros para poder atender tu consulta o lo que necesites. Claro que sí. Muchas gracias por tu agradecimiento. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Creo que completamos todas las preguntitas, sí. Sí. Ay, muchas gracias. La citología dice que no se hace hasta los 60 años. Pues María Eugenia, las guías normalmente vienen para hacer la citología hasta los 65 años, pero pues cada caso es específico. Hay que mirar si hay pacientes que tienen histerectomía, que les dejaron el cuello, que están sin cuello. Algunas fueron por patología benigna, es decir, miomas
o alguna patología que no estaba asociada a ningún riesgo de cáncer, que pueden ir hasta, hasta que le retiren la matriz, o si queda cuello persiste pues el tamizaje, el control. Otras pacientes, si tuvieron algún tipo de antecedente de cáncer o lesión preneoplásica o que se pueda asociar a cáncer de cuello uterino, tienen que hacer un seguimiento un poquito más prolongado en algunos casos, ¿no? Eso ya depende de lo que tu ginecólogo te diga. Normalmente, pues la guía o con lo que nosotros nos guiamos un poco es hasta los 65 años, pero cada caso es diferente y hay que hablarlo con el ginecólogo porque según esas cosas que te acabé de decir puede variar la fecha final de la realización de la citología. Bueno, Elisa, aquí estamos, cualquier cosa, igual si tienes algún tema adicional o alguna sugerencia para la próxima charla, estamos pues atentos a esto. Muchas gracias, Sagra. Doctora, yo creo que también ahí lo que dice Lisa es muy importante, por ejemplo, dentro de las consultas, ella dice que qué lectura sugieren, ¿cierto? Hay cosas que podemos encontrar muy generales, pero como les decía, en cuanto, por ejemplo, a la parte mía, que es la parte de rehabilitación, es muy importante esa parte de evaluación personalizada, porque hay cosas que son a grosso modo y hay cosas que son que uno entiende su propio cuerpo cuando se lo explican a uno en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, sería muy interesante que todas las mujeres en cualquier momento de nuestra vida tuviéramos una evaluación de nuestro piso pélvico, porque el conocer esa zona, saber cómo la tengo y saber trabajarla, porque en esa consulta personalizada resolvemos todas esas dudas, explicamos tanto todo eso que no se conoce, que la mujer ya tiene las herramientas para seguir aplicando eso en cualquier momento. Incluso las terapias es un aprendizaje, es dar unas bases para que las personas en su casa sigan con un plan, porque lo que hacemos en tiempo es poco para todo lo que hay que trabajar de una zona del cuerpo que nunca se ha conocido ni trabajado. Entonces es muy importante por ejemplo, esas consultas personalizadas, esa revisión de cita ginecológica anual, esa evaluación de la parte que yo hago de piso pélvico es muy importante porque es digamos, tu caso personal y qué es lo que necesitas. ¿Para qué? Porque hay Sí. mucha información que no podemos aplicar pues como una receta para todo el mundo. Sí, sí, es muy importante, al menos una vez, uno muchas veces cree que contrae bien la pelvis, ¿no? Y cuando uno evalúa a veces las pacientes en el consultorio le dice, contráeme, no, no sé cómo contraigo, ¿qué es eso? Yo hasta Ajá. con entonces, yo pienso que es muy importante, sí, lo que tú dices, en cualquier etapa es muy importante, en el embarazo, en la edad reproductiva, en la posmenopausia, al menos tener una evaluación, sí, de un especialista de piso pélvico que nos oriente en eso, porque también las terapias no son para todos. Y si uno se pone a mirar por internet, uno ve muchos videos de ejercicios de piso pélvico, pero hay videos que uno no, por ejemplo, si yo tengo un problema lumbar, si yo tengo un problema de cadera, de peso, pues no todos los ejercicios son los mismos para todos, ¿cierto? Eso sí. Ujú. Entonces sí es muy importante, además que los ejercicios, pues lo que hace la especialista es enfocarlos en la debilidad que tiene específica ese piso pélvico. No todos tenemos pues la misma fuerza en el brazo derecho que el izquierdo, la pierna, unos tienen más fuerzas en los brazos, ¿cierto? O sea, cada cuerpo y cada paciente es una cosa específica. Y aquí había otra preguntita que me decía Samir que la mamá tiene 68 años y que sufre porque se quema mucho los genitales. Bueno, señor Samir, habría que revisar primero qué puede estar haciendo que se le esté quemando la piel de la vulva, que es la parte externa de los genitales, ¿cierto? Puede ser la orina, como les había dicho, la incontinencia urinaria. Muchas veces esos escapes de orina y la orina en la ropa interior o en el protector puede hacer que es una cosa muy frecuente que ocasiona estas quemaduras. Lo otro es que algunas pacientes tienden a seguir utilizando protectores, ropa sintética que acalora mucho, o existen otros factores exógenos como la obesidad o el sitio donde trabajamos o donde vivimos que es muy caliente y utilizamos ropa inadecuada. Puede haber infecciones vaginales que estén favoreciendo pues como la irritación y la quemazón. Habría que evaluarla para detectar qué puede ser o cuál es el factor riesgo que presenta su mamá y que poderlo corregir.
¿sí? Para los calores, el especialista pues es el ginecólogo. Los ginecólogos somos los especialistas pues en toda esa parte femenina de los síntomas asociados a la menopausia, dado que viene pues de la parte hormonal. Doctora, entiendo, tomaré la orientación, gracias, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, Vanessa. Doctora, ¿el hacer lavados con piedra lumbre para mejorar el piso pélvico son recomendables? ¿Cómo se harían? Bueno, entonces miren, recuerden que la vagina tiene como un pH y ese pH es el que nos regula como esa vagina cómo va a estar, ¿cierto? Y generalmente en la menopausia ese pH se vuelve más alcalino, o sea que hay que cuidar mucho de cualquier cosa que apliquemos ahí que no sea por prescripción médica, o sea, no es, como les dije, no es lo que le sirvió a una amiga, le sirve a la otra. Y muchas veces tomamos esas como receticas, como de voz a voz, caseritas, pero no sabemos si en realidad eso sí es lo que necesitamos. Si es para fortalecer un músculo, no hay un medicamento que fortalezca un músculo. Por ejemplo, los médicos que mandan los hidratantes, que mandan los estrógenos, eso nos ayuda a mejorar las propiedades, la calidad del músculo, pero si necesito fortalecer un músculo, necesito moverlo, ¿cierto? Entonces, por eso es un complemento con las diferentes especialidades, porque uno hace un enfoque en una cosa y el otro hace un enfoque en otra cosa. Entonces, digamos que aplicar una crema no me va a fortalecer un músculo, o sea, no hay cirugías ni medicamentos que fortalezcan un músculo. Lo que lo fortalece un músculo es el ejercicio y el movimiento. Entonces, si lo que sea para aplicarse siempre por prescripción del especialista en ginecología y lo que sea para fortalecer siempre basado en ejercicio, que es movimiento, o sea, no, si no, pues todo el mundo sentado, si quisiera tener el cuerpo de la que se iba a entrenar al gimnasio, entonces, pues sería muy fácil, ¿cierto? Porque no hacemos muchas veces este tipo de terapias, porque nos da pereza, porque tenemos que trabajar nuestro propio cuerpo, porque tenemos que hacerlo, y eso a veces nos cuesta, entonces no, no es así, pues como tan fácil, hay que trabajar si queremos fortalecer. Claro que sí. Aquí hay otra preguntita, dice, tengo resequedad vaginal y como tomo antidepresivos hace que no sienta nada en la relación, ¿qué puedo hacer? Sí, doña Gloria. La resequedad vaginal, pues ahí la podemos tratar, como habíamos dicho, existen hidratantes, existen lubricantes y existen estrógenos que se utilizan en esa parte vaginal, que según la etapa y la causa, también recuerda que los químicos, los detergentes, los perfumes también pueden favorecer esto, la higiene excesiva. Entonces hay que evaluar primero pues como qué puede ser la causa de esta sequedad, qué puede estar ayudando a que esto ocurra. Y con respecto a los antidepresivos, pues yo pienso, es un efecto secundario de los antidepresivos, eso que estás comentando, pero hay que hablar con el psiquiatra, la persona que te prescribe los antidepresivos, a ver si existe de pronto alguna otra opción terapéutica que te pueda ayudar y que no tenga este efecto secundario tan marcado, o mirar si solamente es el efecto del antidepresivo o existen otros factores asociados que puedan estar favoreciendo que tu deseo sexual se vea afectado. No siempre es solo el antidepresivo, a veces también la depresión, las relaciones y todos los factores que habíamos nombrado previamente con Vanessa. Entonces, pues hay que hacer como una evaluación integral de todo lo que pueda afectar para ver cómo se puede optimizar esos aspectos, ¿no? ¿Qué de cierto hay? Que los tratamientos con estrógenos producen más fácilmente cáncer de útero. Bueno, los estrógenos, la terapia hormonal, por eso les había dicho, existen dos, existe la terapia sistémica y existe la terapia local. La terapia sistémica tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, entonces es muy importante que si uno utiliza tratamientos hormonales, siempre tenga una evaluación por un ginecólogo, porque en esa consulta se hace la evaluación de todos estos aspectos. Cómo se puede favorecer a esa paciente en sus síntomas, pero cómo no se pone en riesgo para otras patologías. Los estrógenos sí se han visto asociados algunas veces. Por ejemplo, una paciente que haya tenido un cáncer de seno, ella pues
Obviamente eso tiene como una contraindicación, hay muchas contraindicaciones y muchas indicaciones y existen terapias opcionales que no son hormonales que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes con respecto a los síntomas de la menopausia. Entonces, Samir, si lo que necesitan es una buena orientación de un ginecólogo en una consulta y que le evalúe todos estos aspectos en la paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, pues que hemos hablado tanto de los estrógenos vaginales, los estrógenos vaginales, por ejemplo, no tienen tanto efecto sobre, por ejemplo, el cáncer de cervix no es hormonal, entonces no lo afecta si la paciente ha tenido un cáncer de cervix, no lo afecta el uso de los estrógenos. Pero pues yo considero que es muy importante porque es muy complejo así una pregunta tan abierta, es mejor evaluar todos los factores que estén asociados en ese caso porque existen muchas opciones terapéuticas. ¿Sí? Bueno, creo que hemos finalizado. No veo más duditas acá. Muy rico haber estado con ustedes. Muy interesantes sus preguntas. Muy chévere este conversatorio. No sé, Vanessa, si tengas algún otro apunte adicional, algo que quieras decirles. No, pues muchas gracias por la participación, muchas gracias por el interés y pues es que esta información la compartan con todas las mujeres que tienen a su alrededor. Ajá, sí, muy importante. Muchas de estas cosas de higiene y autocuidado y cuidado de la piel y educación son muy importantes como uno las comparte con la familia y con las amigas. Ajá, Uno no sabe que a veces está haciendo las cosas mal y es bueno tener una orientación. Sí. eso. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, que estén Bueno. muy bien.